México ya está con nosotros Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, para hablar de esta palabrita que solemos tocar siempre, PBI, crecimiento económico. ¿Cómo vamos a cerrar este 2023, Valeria, Diana? En la calle, pues la situación, como se dice, está dura. Pero ¿qué nos dicen las cifras, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Sí, efectivamente las cifras están cambiando hacia niveles mucho más moderados, están cayendo. Estamos hablando que estimados de crecimiento por encima de 2, que no era suficiente. Hoy día se habla, incluso tanto el Banco Central como el MEF, de crecimientos de aproximadamente 1, 0.9, el Banco Central y 1.1. ¿Qué significa esto? Al haber menos crecimiento, menos empleo, menos impuestos, menos posibilidades de resolver los temas de pobreza. Y los estimados de las consultoras privadas incluso están por debajo, están entre 0.4 y 0.9, 0.8%, ¿no? Son menos optimistas. Ahora, profesor, hay una canción de Fito Páez y Joaquín Sabina que dice: llueve sobre mojado. Se viene ya el fenómeno del Niño, en algunas regiones ya se empiezan a sentir las posibles señales. ¿Qué significa esta afectación en el territorio nacional y en la economía, teniendo en cuenta estas cifras de crecimiento? Es realmente llover sobre mojado, como dice la canción. ¿Por qué? Porque en el norte se va a ver afectada la agricultura en la medida que pueden generarse inundaciones. Generalmente cuando se da un niño global, en el sur hay sequía, se va a haber problemas en el norte y en el sur. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es un tema climático, eso es inevitable, pero sí se puede prevenir. Y lo hemos dicho, se debería entrar en una jornada de 24/7, trabajar los 7 días de la semana en terminar las defensas ribereñas, en limpiar los ríos, en asesorar y educar a la población que salga de las zonas donde se pueden generar posibles aluviones o huaicos, como los llamamos nosotros. O sea, sí se puede trabajar. Y en paralelo, si bien llueve sobre mojado, siempre el Estado tiene posibilidades de buscar mecanismos de crecimiento, no inmediato, pero sí a mediano plazo. En los últimos días se ha hablado mucho de las asociaciones público-privadas en salud. Ahí hay mucho que se puede hacer realmente, ¿no? Pienso, profesor, en la agricultura, ¿no? Nuestros oyentes, sobre todo los que están despiertos desde las 3, 4 de la mañana, ¿no? Que algunos recién están terminando su trabajo, su jornal en el campo. No va a ser un buen año este 2023, probablemente 2024, a tal punto que el Banco Central de Reserva, ahora último, Julio Velarde, dijo, va a ser el peor escenario que hemos visto en los últimos 26 años. Vamos a ver nuevamente, porque algunos ya se están como aliviando de que la inflación, que es la subida de precios, está cayendo poco a poco, si se está regularizando. Vamos a ver 2024, profesor, usted que, digamos, hace el análisis con precios altos nuevamente, ¿vamos a arrancar así? A ver, la probabilidad de un incremento de precios producto de un fenómeno del Niño fuerte siempre existe, porque recordemos que se pueden bloquear carreteras, que puede disminuir la cantidad de productos que llegan a la capital, que es la principal zona que demanda, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante revisar efectivamente toda la infraestructura vial para no interrumpir el país. Y en el sector agricultura no solamente es el futuro. Recordemos que esto viene desde hace un año, cuando hubo problemas con los fertilizantes. Es decir, los fertilizantes, eso ha generado un año después que las cosechas sean menos productivas. Nos olvidamos a veces de los problemas. Y ahora tenemos sequía y la posibilidad de inundaciones. Hay mucho por hacer y realmente hay que ver dónde se puede trabajar y buscar un Estado ojalá cada vez más eficiente, ¿no? Y sobre ese tema, profesor, ¿en qué sectores se puede trabajar? Se habla mucho sobre el tema de la asistencia social, los programas sociales, pero lo más importante es que tienen que estar bien focalizados para que funcionen. Esa podría ser una salida y esto podría revertir un poco el marcador con respecto al crecimiento económico. Quizás al crecimiento contribuiría algo, se puede generar algunos subsidios tipo Juntos Mejor Manejado, Pensión 65, Caliwarme, etcétera, que tienen una función en la medida que uno no resuelve el tema de la pobreza de forma inmediata, y eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Esto se aplicó ya hace más de 10 años cuando surgió el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social, pero se requiere sobre todo trabajar a 2 niveles. En precisamente programas sociales para evitar la pobreza, problemas de alimentación, etcétera, pero se requiere dinamizar, siempre lo hemos dicho, inversión. La pública eficiente y la privada, sector minero. Este año, por ejemplo, el único sector que está creciendo de forma significativa es minería.
10%. ¿Y por qué? Porque hay una gran inversión en Moquegua, Quellaveco. Si no estuviera minería, probablemente estaríamos cayendo 2 o 3% claramente en recesión. En términos sencillos, para que el oyente lo pueda entender, el sector minero es el sector, digamos, que está parando la olla, ¿no? Porque sin esto estaríamos, digamos, como una mesa con 3 patas nada más. Y eso que se ha previsto, digamos, una caída de 18%. Pese a esto, este año, profesor, está tratando, digamos, un poco de levantar cabeza el sector minero. Sí, ahora, ya el último gran proyecto en ejecución es que Quellaveco ya está funcionando. Lo que se requiere son todos estos nuevos proyectos, generar las condiciones para que realmente se puedan dinamizar. Y ahí hay muchas alternativas. Se puede estudiar, por ejemplo, el caso canadiense, donde, hasta donde entiendo, se hace dueño de la tierra al habitante de la zona y eso le genera un efecto multiplicador. Viene la empresa, explota, pero tiene que pagar algún tipo de recurso a los habitantes. Lo importante es que la minería converse claramente con la población desde un primer momento para que no se generen todas estas políticas antimineras o estas reacciones antimineras. Y después de los proyectos que tienen que ver con el sector minero, ¿cuál sería el otro sector a donde se podría apuntar para sostener un poco más la economía nacional? A ver, hay un gran potencial en turismo, ¿no? Sí, es cierto. Un potencial impresionante. Estuvo paralizado al inicio del año, sobre todo. Y este año está creciendo lo que es restaurantes y alojamiento 3%, es otro sector que está creciendo. Y si uno se da una vuelta por algunas zonas residenciales de Lima, hay muchos hoteles 5 estrellas, proyectos que han sido parados, pero hay un par en Miraflores, etcétera, etcétera. Sí, el próximo año es la reunión de APEC. APEC en el Perú, recordemos que han habido 2 reuniones en los últimos 15 años y eso implica que vengan presidentes, que realmente toda la capacidad hotelera de Lima y algunas ciudades del interior del país estén completas, pero además implica, mira qué bonito es el Perú, qué cosas se pueden hacer. Por lo tanto, sector turismo es un potencial impresionante. 4,5 millones fue nuestro óptimo. Tailandia, más de 50 millones. O sea, ¿por qué no podemos ir por lo menos a 10 millones? ¿No? Bueno, son retos, digamos, ahí pendientes. No sé si de repente quede margen para poder actuar este 2023, pero 2024, digamos, tenemos que empezar con pie derecho y esperemos que los factores externos, en este caso, los factores climatológicos, no sean tan adversos para la economía. Profesor, muchísimas gracias. Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, estuvo con nosotros, 7 de la mañana con 47 minutos. Diana, hacemos una pausa y volvemos. Regresamos.